Después de tantos momentos de espera, estamos de regreso con el modo carrera de los Cuervos. Vamos a darle continuidad. Como pueden ver, modificamos los uniformes. Estaban asquerosos la vez pasada, no tenían números, así que vamos a volverlos a sacar. Vamos a ver el tema de fichajes hoy. Estuve leyendo los comentarios, estuve viendo las opciones que me dieron y volví a crear al técnico. La verdad, le puse el nombre de Panda Gamer o Panda Manolo, creo que es Panda Manolo. Y el uniforme va a ser exactamente muy parecido a lo que veníamos jugando. El escudo, como ven, es exactamente lo mismo. Pero ahora sí, vamos a jugarnos todo por el todo, porque la vez pasada fallamos y pecamos de todo. Vamos a empezar a fichar, así que acompáñenme con este video. Tengo algunas opciones que ustedes me dejaron por acá. Seguimos teniendo los 50 millones de euros por acá. Pero ya quiero empezármelos a gastar. No quiero ver el tema ahorita de cuánto dinero. Las expectativas ya lo habíamos visto la vez pasada. Me dijeron mucho es que querían que trajeran a Alan Mozo por la banda, y es lo que vamos a traer. También no quieren decir que me voy a gastar ahorita los 50 millones de euros para este capítulo, así que vamos a ir armando poco a poco el equipo. Sí, aceptamos, cláusula más 4% de venta, lo aceptamos, vámonos rápido. Necesitamos ir a negociar rápido con jugadores. Me van a terminar literal linchando por hacer este fichaje, y espero lo podamos hacer porque creo yo que va a contribuir con el equipo. Pero por el tema del equipo a quien se lo estoy comprando va a haber pedos ahí. Yo sé que va a haber problemas y vamos a tener que quitarnos esa playera y vamos a ponernos la playera de los Cuervos. Ahorita es puro negocio, señores. Y lo soltaron. Tenemos el segundo fichaje, Alan Mozo y Sebastián Córdoba para el Club Cuervos. Vamos a ver qué es lo que podemos traer. O sea, quiere ganarse 1,5 millones por meter goles, güey, no manches. O sea, primero gánate primero tu lugar aquí en el equipo y ya estaremos viendo. Vamos a ver si lo quiere agarrar. 28,900 de salario. Vamos a ver si sí o si no. Y me pide una pequeña prima de fichaje y la vamos a aceptar. Vamos a aceptar como tal la prima de fichaje. Tenemos amarrado a Sebastián Córdoba con nuestro equipo, así que vámonos ahora con Alan Mozo, señor. Si ellos quieren la prima de fichaje, van a tener que ofrecerme otra cantidad porque se me hace absurda lo que me están pidiendo. Vamos a darle de 27 mil dólares de euros, de salario. Y vámonos. Mira, el entrenador como que algo falta, dice, no es exactamente lo que esperábamos, pero cerramos el trato. Así que Alan Mozo, bienvenido al Club de Cuervos. Es muy doloroso tener que traer a un jugador del América. Yo sé que para algunos es muy bueno, para otros no tan bueno, pero creo que con esos primeros dos fichajes que se hicieron, ustedes pueden darse una idea de cómo va a ir el equipo. Así que bueno, voy a meter a Córdoba por el medio centro. Ya iremos viendo cómo se va a ir dando los partidos, qué jugadores tenemos, y viendo también las fuerzas básicas a ver qué nos pueden dar y apoyar ahí con el tema de jugadores. Así que se va a quedar así la alineación. Tenemos a un venezolano que tiene 15 años, tenemos que dejarlo que crezca. Vamos a dejarlo tantito ahí, 93 de potencia, nada. Tenemos ahí a un inglés, tiene 74 de global. Este va a ser un joven promesa, lo más seguro. Vamos a ascenderlo, o sea, no es que sea más seguro, sino que ya se está notando, tiene un potencial a los 17 años de 74 y un global de 94, así que vamos a ascenderlo a fuerzas básicas. Como tenemos aquí la presentación de Alan Mozo, 25 le dieron, así que si podemos cambiarle después el número de playera, lo vamos a hacer. Se lo tiene que ganar Alan Mozo, se lo tienes que ganar. A ver, dice el nombre, dice felicidades en nombre de todo el equipo, me gustaría darte una calurosa bienvenida al Club de los Cuervos, muchas gracias, tenemos un placer de hacer, vamos a subir y ascender cosas. Llevaba tiempo soñando con esto, gracias por darme la oportunidad de ser titular, no veo la hora de demostrarle a todos lo que puedo aportar en el equipo, me parece perfecto. Cuidado aquí porque puede haber una guerra como tal de titularidad. Está de este lado este chico que acaba de llegar, que tiene 17 años, contra que no tengo ni idea de cuántos años tenga, pero que es titular, o sea, desde el muy siempre ha sido titular, pero puede que si no se pone la pila cualquiera de los dos, pierda completamente la titularidad. Es importante ganar los partidos desde los primeros tiempos, así que tenemos que sacar el resultado, probar los jugadores. Tenemos ya los fichajes que hasta ahorita nos pidieron, Sebastián Córdoba y Alan Mozo. Me habían perdido algunos porteros, jugadores que ya están como ya retirándose, así que tenemos que ir viendo qué jugadores se quedan, qué jugadores se van. Y están más próximos en anotar el primero que nosotros, y vean aquí al señor Manolo, está bastante nervioso. Yo también lo estaría, no mejor que su compañero. Estamos muy verdes en esa posición. Todavía los jugadores como que no suelen todavía agarrar la confianza, son sus primeros partidos, así que tenemos que ir probándolos. Ya tenemos a Sebastián Córdoba del otro lado de la banda, tenemos que darle salida porque no estamos teniendo tantas oportunidades. Aquí viene
y un set con Amaral, atajada, muy primera llegada, pero creo que terminamos la jugada de mejor manera. Vamos para afuera. Cuidado, ataja, uff. No sé quién fue el que detuvo el balón a la salida ahí en la línea, pero la verdad que nos salvó la vida. No llegan a compaginar, no están jugando bien, no se están acomodando como si... Yo sé que son los primeros partidos que están jugando juntos. Primer gol del partido en contra, nos acaban de literal de aguillotenar, nos acaban de literal dar un gol que no esperábamos. Atajada otra vez, muy bien el portero. Hay portero, 2 atajadas en un mismo momento. Así. ¡Venga! ¡Ay! Dispara a las pinches manos del portero. Hicimos todo bien, salimos, recorrimos, pero a la hora de la hora, pues terminó fallando. Cuidado ahí. Puede hacer la diferencia. ¡Venga! ¡Dime no! ¡Atajada del portero! La primera oportunidad de muchas y la terminamos fallando. Portero contra jugador, portero contra delantero. Como que anda muy sumiso, ¡cuidado! ¡No! Otra vez junto al portero. No podemos perder esas oportunidades porque no se perdona. Nos vamos a llevar una triste derrota. Dos jugadas 1-1 contra el portero y no pudimos resolver absolutamente nada. Sí, la verdad, no fue el mejor debut que pudiste haber dado. Y los 13 millones me están costando y me van a costar en los comentarios porque no hiciste absolutamente casi nada. Así que ahí te encargo para el siguiente partido porque la verdad me van a mentar la madre. Barry por 14 millones, tiene 26 años, no pienso vender absolutamente a nadie. Creo que este es un buen jugador, tiene 78 de media, 26 años, buena proyección. Necesitamos jugar como él. No sé qué tan bueno sea traerme, por ejemplo, mira, Alexis Vega. No sé, estoy entre Henry Martin, es un buen jugador, medio centro. Un centro delantero macío, tiene muy buen potencial, puede hacer la diferencia, pero no sé qué tanto les pueda gustar. Vamos a comprar a Jeremy Márquez, buen contención, jovencito. Vamos a ofrecer de 1 millón de euros. Yo no creo que valga más. No me mientas la madre, no me quieras ver la cara. No lo quisieron vender por 1 millón de euros. No manches, también no te pases de lanza, güey. No des tan poquito por un jugador mexicano. Daman, vamos a sacar a este jugador. Déjenme ver si tengo otro jugador por acá que me puede servir de medio ofensivo. Te digo que me hace falta un delantero más y necesito, y voy a ir corriendo a comprar otro delantero porque no tengo jugadores en esa posición. Córdoba, 13 millones Córdoba. 13 millones Córdoba, por Dios, otro poco ya sé esa jugada que estábamos esperando desde el principio de la pinche pretemporada. Se estaba llevando a todos con permiso. Afortunadamente para el portero pasó a un lado y Manolo está frustrado porque no puede ver más allá de los 13 millones de Córdoba, por Dios. ¡Venga, joven! ¡Gol! ¿Y quién lo hizo, señores? Nada más y nada menos. Yo pensé que había sido el jovencito, déjenme ver, no. Creo que no fue él, me quería quedar con las ganas. No, pero no es él. Shepard es nuestro jugador, joven promesa. No, sí fue Shepard, güey. Es el joven promesa el que hizo el gol. Tengo que acordarme muy bien de los nombres, es lo que les digo. El problema es que los nombres son muy difíciles de pronunciar y a veces son un poco confusos. Shepard para Amaral. Y Amaral por la banda, vámonos Amaral. Haz un recorte, haz algo, con permiso, Dios Amaral. ¿Amaral para quién? Amaral para Dubey. Dubey para Shepard. No, también me meto en el gol. Cuidado. Golazo del equipo rival. La defensa se termina perdiendo y ellos terminan aprovechando la oportunidad y los terminan empatando este partido. Davey. ¿Qué pasó con Davey? La terminó volando. Ay, no manches, hasta me dieron ganas de vender a este jugador. ¿Cómo no, Manolo? ¿Cómo no? Enójate. Y para Amaral dispara, sonó y tenías al jugador joven promesa. ¡No! Ahí venía cerrando nuestro jovencito. Lástima que no tomamos la mejor decisión y Córdoba pues termina volándola. Claro que sí, Córdoba. ¡Ay, no! ¿Qué pasó ahí? Falta de comunicación, tuvieron que empujarla. Un gol, la verdad, que no estaba dentro del presupuesto, dentro del partido, dentro de las jugadas. Y nos terminan vacunando. Y lástima por la pretemporada. Sí, tenemos que ir haciendo que estos jugadores vayan funcionando en el campo. Tenemos todavía tiempo, esos partidos son para echarse a perder. No lo sé ustedes, pero nos están literal
aquiñotando, vean aquí, desvío. No, ni siquiera, creo que no la toca, no sé. Pareciera que no la toca, simplemente es una finta y te termina comiendo mi portero ese gol. Vámonos por el empate mínimo, Amarral. 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 Se termina cayendo de hambre, Amarral. No puede hacer absolutamente nada. No, Sebastián Córdoba, no, me están robando. Sebastián Córdoba no está nada chetado, nada. 13 millones, güey, por lo que me vale. Lo querían vender con cláusula de rescisión y todo como a 17. Y no me está ahorita valiendo la pena, güey, no. Cuidado, vámonos. Amarral, güey, quiere su gol. Amarral, 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 Amarral. No. Vale, pinche Sebastián Córdoba, güey, muévela. Sebastián Córdoba por la banda. Mínimo el empate, Sebastián. Regálanos ese pinche empate. Se está yendo por la banda, Nos terminan taponeando el pinche disparo que iba para la portería. Y enójate. Claro, y Manolo enfadado. Y regañaron a sus jugadores, vengándose por los 13 millones. No lo sé, pero como que sí, hay problemas. 13 millones ya de gajo, pues no salen tan fácil. El partido se nos va de las manos. 13 millones, ya ustedes lo verán en auditorías, lo verán en lo futbolístico. No puede ser, me sentí robado porque hasta ahorita Sebastián Córdoba no ha hecho absolutamente más que estar ahí, pisando el campo, viniendo a Inglaterra, divirtiéndose. Y ya de ahí, pues, probándose el uniforme de los Cuervos. Y vienen por Barry se lo quieren llevar todo por el todo, 14 millones por morenazo, y le vamos a decir que no porque no necesitamos. Barry en el equipo es elemental. Los entrenamientos tienen que ser muy brutales. Aquí tenemos que ganarse todo por el todo, tienen que ganarse su lugar por el tema de que estamos empezando con un equipo nuevo. Todos están ganando sus lugares. Y van a empezar a llegar gente nueva, que eso también es lo que les preocupa, me imagino, a mis jugadores. Tuvimos por ahí una C en los entrenamientos, pero el objetivo número uno es que todos tengan A. Así que voy a volver a repetir algunos ejercicios para que tengan la mejor solvencia posible y puedan tener mejor crecimiento. Ninguno de mis jugadores pudo hacer absolutamente nada. No se definieron bien. Estamos delantero porque no hay un jugador que pueda ponerse la playera chingón y decir yo me la fleto para poder terminar el partido y poder que pueda salir el resultado. Así que Mercer sufrió una lesión, estará 2 meses fuera de las canchas. Así que necesitamos jugadores, sí, de recambio por el tema de las lesiones también. Pésimo comienzo, sí, por el tema de que los jugadores apenas se están acostumbrando. No hay delantero, 13 millones perdidos. No lo sé ustedes, yo los veo así como perdidos, pero no sé ustedes, tal vez dices tú, Manolo. No, ahí están, güey, hay que saberlos jugar. Pues bueno, así está. Jugadores, acá abajo en los comentarios, señores, denme muchos likes, porque esta pinche serie va a seguir y va a seguir calientita, señores. Así que muchos fichajes, muchos comentarios y revienten el botón de like para poderlo subir más videos mucho más próximos. Y el modo carrera de Pumas también se estará subiendo en estos días, así que iba a decir esta semana, pero ya se acabó la semana. Así que bueno, en estos días, señores. Así que vámonos, porque esto se viene muy bien, señores. Gareth Bale, no me veas de esa forma. Vámonos, señores.